Bueno, ahora está, ya estoy grabando. ¿Me escuchan? Sí. Ah, bien, gracias. Bueno, ya está. Gracias por avisarme lo de la grabación. Ay, que tantas cosas a la vez soy de una época, chicos y chicas, que me están costando todo. Pero bueno, lo intento, lo intento. Bueno, aprendí un montón igual, ¿eh? Este año pasado tuve que aprender a la fuerza, como un montón de colegas que no le damos mucha bolilla a lo virtual y a la fuerza. Bueno, por eso me van a tener que disculpar si meto la pata. Bueno. Bueno, este no, vamos a ir al otro. Bueno. Ahí llegué, a donde quería. Bueno, vamos a trabajar con el texto de Gibbs, el capítulo 2 del ABC de la tarea docente. Gibbs es una pedagoga, o sea que lo que vamos a ver en esta primera presentación es desde la mirada pedagógica. Ella es una especialista en todo lo que tenga que ver con pedagogía, didáctica, y, ay, ¿qué me aparece? Ay, me aparece una cosa, bueno, no sé por qué. Y nos va a presentar el currículum desde esa mirada, porque tenemos que pensar que hay, vamos a abordar este tema del currículum desde una perspectiva pedagógica y desde una perspectiva sociológica, ¿sí? El término currículum, a ver, quiero minimizar esto, ahí está. Van viendo la pantalla ustedes, ¿no es cierto? Sí. El currículum es, digamos, es un concepto que se empieza a usar relativamente reciente. En los últimos 40, 50 años se empieza a hablar de currículum. Antes de lo que hablábamos era de plan de estudio, ¿sí? Y es un enfoque cuyo significado va variando a lo largo de la historia. Vamos a ver que el currículum, digamos, fue variando a lo largo de su historia. ¿Por qué? Porque aparecen otras ciencias que van poniendo el foco en cuestiones que antes no se habían puesto. Y lo que podemos decir que es una construcción, es algo que construido por las sociedades para poder ordenar aquellos contenidos y seleccionar aquellos contenidos que les interesa que las generaciones más jóvenes puedan ir adquiriendo. Entonces esto tiene que ver con un proceso donde se va a seleccionar los objetivos, los contenidos van a ser organizados en un cuerpo de un plan de estudios, un programa de estudios, van a ser distribuidos. ¿A qué me refiero con distribuidos? Que ese plan de estudios va a estar dirigido a una población, ¿no? A la población de un país, o a la población con sus características en cuanto a las situaciones regionales. Va a implicar un proceso de transmisión y también de evaluación de ese contenido escolar. Y bueno, la palabra currículum también se lo asocia a un recorrido, un camino, una meta a la que se intenta llegar. ¿Se va entendiendo esto? Sí, profe. Bien, bien. Bueno, entonces, como yo les decía, cuando hablamos de currículum vamos a hablar desde dos perspectivas. Desde una perspectiva pedagógica y de una perspectiva sociológica. Primero nos vamos a concentrar en la pedagógica. Entonces, hay dos grandes concepciones del currículum, y esto
tiene que ver también cómo fue cambiando a través del tiempo. La primera concepción, la más tradicional, la más, digamos, clásica, es la concepción modélica. ¿Qué significa esto? Que el currículum es un modelo a seguir, un cuerpo, digamos, que está condensado en un texto, digamos, en un documento, y donde están, de alguna manera, prescriptos o definidos los contenidos que hay que desarrollar, la forma en que hay que desarrollarlo, los objetivos, todo esto está concentrado en un modelo a seguir. Luego ese modelo a lo largo de los años se va ampliando, esta concepción se va complejizando, pero siempre es una perspectiva más tradicional. Y luego hay una perspectiva sociológica del currículum, donde ya vamos a ver el currículum como atravesado por cuestiones sociales. No es solamente un modelo a seguir que fue diseñado por técnicos, sino que digamos, en esta mirada del currículum ingresan dimensiones que tienen que ver con lo social, con lo político, y que van a complejizar esa primera idea del currículum como modelo. Bueno, entonces, haciendo como un viaje en el tiempo, ¿no? Vamos a hacer un viaje en el tiempo y nos vamos a remontar, por supuesto, antes de los años 70, teníamos este concepto de currículum como plan de estudio, como programa. De alguna manera lo que en los años, bueno, estudiamos los años de inicio del sistema educativo, pasamos también por cómo se fue, digamos, desarrollando la mirada sobre lo que había que enseñar y a quién había que enseñarlo. Antes de los años, digamos, 60, vamos a pensar esto del currículum como plan de estudio, que era concebido como un plan de estudio. A partir de los años 70, el concepto currículum empieza a reemplazar al término plan de estudio, se empieza a hablar de currículum, ¿sí? Y esto, bueno, son aportes que van haciendo distintos pedagogos, sobre todo aparecen esta conceptualización en Inglaterra y en Estados Unidos, y es tomado en América Latina y se empieza a hablar de currículum. De todas maneras, ustedes van a ver que en los niveles superiores, terciarios y universitarios, todavía se habla de plan de estudio, ¿sí? No sería extraño que ustedes hayan leído en algún momento cuál es el plan de estudio de su carrera. Pero en los otros niveles, en los niveles primarios, secundarios y en el nivel inicial, ya se empezó a hablar de currículum, que es una mirada mucho más compleja y mucho más interesante y abarcativa, como vamos a ir viendo. Bueno, entonces, esta concepción de currículum va a adoptar tres modalidades, digamos. Puede ser entendida como un cuerpo organizado de conocimientos que muy aferrado a este concepto de plan de estudio, como después va pasando el tiempo y hay aportes, digamos, de otros autores, sobre todo de Estados Unidos con Bobbitt, y a principios del siglo XX en Estados Unidos y en Inglaterra, en Estados Unidos, Bobbitt, va a hablar de objetivos. Esto antes no se hablaba cuando era solamente un plan de estudio. Introduce el concepto de objetivos, a alcanzar. Y esto es un modelo bastante tecnicista, muy de la tradición estadounidense. Ellos son muy esquemáticos, muy estructuralistas, entonces, Bobbitt va trayendo esto de un currículum donde hay que seguir objetivos muy claros a seguir para obtener resultados. Ellos hablan de objetivos para obtener resultados. Más tarde, a mediados del siglo XX, aparecen otros autores, como Tyler, y en nuestro país Taba, que toma los conceptos de Tyler. ¿Y qué va a decir? Que el currículo va más allá de los objetivos,
Es un plan integral para la enseñanza, donde, y acá la particularidad de esta mirada es que conciben al currículum como un diseño muy técnico también, donde los especialistas, los pedagogos, los especialistas en currículum, van a diseñar ese plan de trabajo, esos objetivos, esos procedimientos a alcanzar para desarrollar el currículum. Y que los docentes van a ser los que lo van a operar, no van a tener injerencia en el diseño del currículum y en los objetivos a alcanzar, sino que los van a llevar adelante, son los ejecutores. Hacen una división muy tajante entre el que diseña, que es el técnico, y los que van a ejecutar ese diseño, que son los docentes. A ver qué les parece a ustedes, qué lugar deja el docente esta mirada. ¿Les parece? A ver, vamos a ir pensándolo, ¿qué lugar le estaría dejando al docente? Es un rol pasivo, solamente transmite lo que debe transmitir, digamos. Tal cual, es un rol pasivo donde además como que lo empobrece, ¿no?, a la figura del docente, como, digamos, una especie de robot, ¿no?, que va a poner en práctica lo que pensaron otros. No sé si alguno de ustedes es docente de los que estamos acá. ¿Hay alguien que ya ejerce como docente? O ha tenido prácticas digamos, en contextos escolares. En escuela no, pero estoy de adscripta en una materia. El año pasado también como ayudante alumno. Bien, No bien, tuve bien. cuenta, pero... Entonces vos podrás darte cuenta, como para ir pensándolo, que el rol docente es bastante activo, ¿no es cierto? No es digamos, no es un mero ejecutor de lo que dice, digamos, el PTD, por ejemplo, el plan de trabajo docente, sino que constantemente hay que repensarlo, las cuestiones que van apareciendo, y es un actor muy activo, ¿no es cierto?, el docente. No es un simple ejecutor, porque esto sería como muy, entre comillas, fácil, ¿no? Seguiríamos un plan de trabajo, las actividades que hay que desarrollar, y ahí podríamos obtener los resultados que a priori pensamos, pero suceden otras cosas a lo largo del desarrollo, digamos, de un año lectivo, por ejemplo. Así que constantemente hay que ir reformulando las cuestiones que surgen. En este modelo tan tecnicista, tan, digamos, tan planificado, lugar del docente es como que lo dejan empobrecido, no le dan el lugar real que tiene, ¿no? Entonces, este concepto del currículum como modelo tuvo muchas críticas, ¿no? Una de las críticas es esto, ¿no?, lo que hablábamos recién, que intenta ordenar la complejidad de la vida escolar como si todo lo que ocurre fuese controlable e imprevisible. Ustedes piensen en su propia experiencia como estudiantes. Se pueden enfermar, pueden, o el docente también puede pedir una licencia porque se enfermó, nos atravesó la pandemia, cuestiones que no están previstas, no se pueden prever. Dentro del salón pasan millones de cosas, no sé, dos chicos que se pelean, alguien que se angustia. Bueno, esas cuestiones no se pueden prever desde un diseño escrito y absolutamente cerrado, ¿no? Bueno, como les decía antes, que le asigna un rol subordinado al docente, como si el docente no fuese capaz de teorizar, como si el docente no fuese capaz de pensar sus propias prácticas y elaborar teorías alrededor de su propia experiencia.
bueno, hay como una descalificación del saber práctico, ¿no? Se lo concibe como un saber vulgar, que no es científico. Vieron que últimamente hay una movida con respecto a esto, ¿no? De revalorizar los saberes prácticos. Eso es un gran problema que tenemos en la academia, ¿no? Siempre es para pensarlo mucho, que muchas veces lo académico, las propuestas académicas se alejan de la realidad o de la práctica. Y esta es una gran fractura, ¿no? que hay que revisarla desde los ámbitos universitarios, ¿no? de este disocie tan grande entre lo que se ofrece en forma teórica y la práctica. Que es un poco lo que a uno le pasa cuando empieza a trabajar, ¿no? Se siente, uy, que poco sé de la práctica, y produce un poco de miedo, ¿no? Bueno, esto es también esta concepción tan cientificista, ¿no? Del conocimiento, que atraviesa la universidad también. Bueno, que excluye otros modos de pensar y de organizar la enseñanza, y deja un lugar muy, muy acotado al docente en su creatividad. Y también hay algo que este modelo tan aferrado a un plan de estudio o algo escrito y ya cerrado, que desconoce o de alguna manera no tiene en cuenta qué piensan los padres, qué piensa la comunidad, cómo es esa comunidad, en qué territorio está emplazada la escuela, cuál es la cultura escolar de esa comunidad, de esa institución, cómo los padres ven a la escuela, qué significa la escuela para esos padres, para esos chicos, ¿no? Va a variar, no es lo mismo la mirada que se tiene de la escuela desde una comunidad rural o migrante, como van a ver en el trabajo práctico 2, que es una escena escolar ubicada en Sierra de los Padres, comunidad rural, y donde la alumna es una niña, una adolescente que proviene de una comunidad boliviana. Entonces, bueno, ahí hay cuestiones que este tipo de modelo de curricular no las mira, que son las cuestiones culturales, las cuestiones sociales, que luego nos la va a señalar los aportes de la sociología. Ustedes como... A ver, perdón. Uy, me estoy quedando sin tiempo. Bueno, en 10 minutitos cerramos esta primera parte, pero les hago una pregunta. Ustedes, a ver, todos tienen trayectorias educativas diferentes, ¿no? Algunos habrán ido a escuela privada, otros habrán ido a escuela pública, otros habrán ido, digamos, a escuelas que están ubicadas en barrios más alejados del centro. Algunos a lo mejor han tenido historias escolares en otras ciudades. Bueno, esto marca una forma de ver la escuela, de ver, de enfrentarse con los aprendizajes. Entonces, bueno, esto es algo que no ve el modelo tradicional. Diferencias, uno las va encontrando. Ustedes a lo mejor, quizás cuando ingresaron a la facultad, vieron que, no sé, quizás había cuestiones que eran diferentes entre los compañeros y entre las experiencias anteriores. Bueno, todas estas cuestiones tienen que ver con una mirada más compleja del currículum, que son las que va a traer los nuevos avances, tanto en la pedagogía como después cuando aparecen los aportes de la sociología. Hay algo que es muy importante, que ustedes lo deben haber visto en otras materias, que es lo que pasa en la década del 20 y del 30 con el movimiento de la escuela nueva. ¿Lo han visto en otras asignaturas? El movimiento de la escuela nueva con John Dewey. No, pero estaba brevemente mencionado en el texto de Ruiz, puede ser el capítulo 4. Bien, 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 muy bien. Justamente porque no podemos dejar de pasar de largo lo que significó el movimiento de la escuela nueva. ¿Por qué? Porque trae nuevas concepciones de la pedagogía, que eso después va a replicar en las prácticas pedagógicas. Digamos, veníamos, antes del 20 o del 30 eran
prácticas absolutamente tradicionales. Luego empieza, con este movimiento, a haber una revisión de las prácticas pedagógicas, que también llegan a nuestro país. Fíjense que en el normalismo muchas de las docentes normalistas adherían a los postulados de la Escuela Nueva. Y fíjense que estamos hablando de 1920, 1930. Y hubo experiencias en nuestro país de Escuela Nueva. Y los postulados de la Escuela Nueva tuvieron una impregnancia muy fuerte en las prácticas escolares posteriores. Convivieron y coexistieron y siguen coexistiendo con las tradicionales. Pero ¿a qué aporta la Escuela Nueva? Aporta esto de que se aprende por la experiencia, se aprende no solamente por lo cognitivo, desde una mirada cientificista, como nos decía el positivismo, sino que el aprendizaje tiene mucho que ver con la acción, con la experiencia. Esto es lo que nos va a traer la Escuela Nueva, y ahí aparecen, bueno, muchas cuestiones de prácticas pedagógicas, por ejemplo, las salidas las visitas guiadas, las visitas al campo, las visitas a una biblioteca, introducir la música, el juego, el arte. Bueno, todas estas son cosas que nos trae la Escuela Nueva, iniciada un poco por John Dewey como uno de sus representantes más destacados, pero donde hubo muchos seguidores y muchos docentes formados en estos postulados de la Escuela Nueva. Entonces, ellos también reaccionan contra esta mirada modélica del currículum, porque ¿qué van a decir? No todo se aprende por lo cientificista, sino que hay otras maneras de aprender y que son ricas y que son necesarias. Y habla de que el currículum tiene que ser reformulado, tiene que estar pensado desde el niño, desde el adolescente, y de sus experiencias y de sus intereses. Esto es revolucionario en la mirada pedagógica y en la mirada curricular. Y, como les decía, tuvo réplicas en nuestro país. Habrán escuchado la experiencia de las hermanas Cossettini en Santa Fe, y muchos pedagogos más, de los años 40, de los años 50 y posteriores, que han adoptado estos postulados de la Escuela Nueva. Por eso es importante, por el impacto que tienen desde la mirada, ¿no? Y bueno, y hay una segunda ampliación de la perspectiva pedagógica que los complejiza más, que surge en los 70, y hay una nueva conceptualización del currículum. Esto es para que vayamos viendo cómo los aportes desde la pedagogía, desde pedagogos y después vamos a ver desde la sociología, ahora a partir de los años 60, 70, van ampliando la mirada que se tiene del currículum, pasando de una mirada acotada, reduciéndolo a un plan de estudio, a ver otras cuestiones que le dan significación al currículum. Que sobre todo son las cuestiones sociales y políticas, como vamos a ir viendo. Bueno, nos queda un ratito más, avanzo con esto. En el 70 en Estados Unidos y en Inglaterra otra vez aparece una nueva conceptualización del currículum. Y acá sí, estos autores lo que van a decir que el currículum está abierto y que tiene que ver con los condicionantes de la práctica escolar de cada escuela. ¿Qué nos quieren decir con esto? No es lo mismo, más allá que el currículum sea un texto que prescribe, hay condicionantes de la práctica en cada escuela que va a hacer que el currículum sea desarrollado o interpretado de forma diferente. ¿Qué pasa? No es lo mismo una práctica escolar en una escuela rural, del medio de la Patagonia, por decir algo, que una escuela privada del centro de la capital de Buenos Aires. Obviamente hay condicionantes sociales, económicos, territoriales, que van a hacer que el currículum sea desarrollado, llevado adelante de forma diferente. No podemos decir que es monolítico, que puede ser monolítico el desarrollo del currículum, sino que va a variar. Esto es el gran aporte que traen estos autores hacia los años 70.
quizás nos parece obvio esto, ¿no es cierto? Decimos, bueno, esto es obvio lo que estamos hablando, pero no era obvio años atrás, ¿sí? Había una tradición muy conservadora del currículum. Y aún lo hay, y aún lo hay, todavía hay espacios, no sé, por ejemplo, si quizás en los últimos años está intentando cambiar, pero por ejemplo la carrera de Derecho es una carrera muy también pensada desde el currículum como plan de estudios, ¿no? Y por eso estas cuestiones que parecen obvias cuando las pensamos, obviamente, no es lo mismo una escuela rural que una escuela de capital federal o una escuela del centro de Mar del Plata, con las peculiaridades o los que vamos a encontrar, ¿no? Pero para ese momento no era tan obvio. Y bueno, volviendo, cerrando un poquito, que encontramos dos grandes concepciones pedagógicas del currículum. El currículum como modelo, que es una idea predeterminada, que ya está plasmada, y el currículum como proceso, que es estas las nuevas miradas pedagógicas del currículum, y que se lo entiende como una hipótesis de trabajo. Y una hipótesis de trabajo puede ser reformulada. ¿Y por qué la vamos a reformular? De acuerdo a las características de la escuela en la que estamos, de la institución, del grupo de alumnos, del grupo, digamos, de las diferencias culturales de la comunidad en donde está inserta esa escuela. Y se la empieza a ver como un proceso como de investigación. Claro, yo debo hacer un reconocimiento de mi grupo, si lo llevo al nivel áulico, y reformular lo prescripto o adaptarlo a las características de mi grupo de alumnos y de esa escuela. Y hay como una mirada de investigación-acción, ¿no? Esta libertad que se le da al docente de poder reformular, revisar, digamos, el currículum que prescripto, ¿no es cierto? Bueno, eso sería hasta dónde llegamos. Ahora en el reencuentro vamos a seguir y viendo cómo se va complejizando el currículum con los aportes de los sociólogos. Hasta ahora estamos hablando de los aportes pedagógicos, de las miradas pedagógicas. Después, en los 70, los 60, aparecen estas miradas de los grandes sociólogos que dan una interpretación que es revolucionaria y es muy interesante.